Muy buenos días, mi nombre es Víctor Martínez y junto con mis compañeros conformamos el grupo Petri. El día de hoy vamos a presentar la resolución del caso clínico número 3 de la clase de microbiología básica. Este caso es muy interesante porque se centra en un paciente que presenta síntomas compatibles con una parasitosis, específicamente con malaria. Durante el video explicaremos los datos generales del paciente, los diagnósticos diferenciales que se consideraron, el diagnóstico final, el tratamiento recomendado y también hablaremos sobre las medidas de prevención. Nuestro objetivo es mostrar cómo aplicar los conocimientos de microbiología a un caso clínico real y práctico. Antes de comenzar, quiero presentar a los integrantes de este grupo, conformado por Tony Arita Madrid, Emanuel Guillén, Carlos Valladares, Estefany Medina, Francis Bonilla y su servidor Víctor Martínez. Cada uno de nosotros trabajó en la revisión bibliográfica, el análisis clínico y la preparación de este video. Este trabajo en equipo nos permitió integrar diferentes puntos de vista y hacer una presentación más completa. El caso corresponde a un paciente masculino de 45 años. Tiene como antecedente médico importante la hipertensión arterial sistémica, diagnosticada hace 2 años y actualmente tratada con el medicamento Captopril, que es un antihipertensivo de uso común. Un dato muy relevante es que el paciente viajó a Sudamérica hace 14 días. Este antecedente nos hace pensar de inmediato en enfermedades endémicas de esa región, entre las cuales la malaria ocupa un lugar muy importante. 10 días después del viaje, el paciente comenzó a presentar síntomas característicos, como escalofríos intensos, dolor de cabeza o cefalea, dolores musculares o mialgias, fiebre elevada de hasta 40 grados centígrados, acompañado de taquicardia, sudoración profusa, somnolencia y una gran sensación de fatiga. Estos episodios duraban entre 2 y 3 horas, después se resolvían completamente pero se repetían de manera cíclica cada 72 horas. En la exploración física se encontró al paciente con palidez generalizada, somnolencia, palidez conjuntival y un agrandamiento importante del hígado y el vaso, lo que se conoce como hepatoesplenomegalia. Finalmente, los resultados del laboratorio mostraron anemia severa y una reducción en el número de plaquetas, lo que se denomina plaquetopenia. Esto refleja la destrucción de los glóbulos rojos e infiltración del vaso. La fiebre periódica cada 72 horas es una pista clave porque corresponde al ciclo de reproducción del Plasmodium malariae dentro de los glóbulos rojos. En estas diapositivas se incluyen algunos términos médicos que son importantes para comprender el caso. Voy a explicar algunos de ellos de manera sencilla. Cefalea es el dolor de cabeza que en este paciente fue uno de los síntomas principales. Mialgia se refiere al dolor muscular muy frecuente de infecciones parasitarias o virales. Diaforesis significa sudoración excesiva, que en este caso se presentó durante los picos febriles. Hepatoesplenomegalia es el aumento simultáneo del hígado y el vaso, lo cual ocurre cuando estos órganos participan en la respuesta inmunológica en la destrucción de los glóbulos rojos infectados. Plaquetopenia, reducción en el número de plaquetas que aumenta el riesgo de sangrados. Patrón febril periódico es cuando la fiebre aparece y desaparece siguiendo un ciclo regular, como en este caso cada 72 horas. Y parasitemia significa la presencia de parásitos en la sangre. También aquí veremos otros términos de suma importancia para lo que es el tema. En este paciente se sospecharon 4 posibles causas parasitarias. Como número 1 tenemos el Plasmodium falciparum, responsable de la forma más grave de malaria. Produce fiebre intermitente, anemia severa y puede complicarse con afectación cerebral y fallo multiorgánico. Luego tenemos el Plasmodium malariae, produce la malaria cuartana, caracterizada por fiebre cada 72 horas, aunque suele ser menos grave que Plasmodium falciparum, puede causar síndrome nefrótico crónico si no se trata adecuadamente. También tenemos la Leishmania donovani o Chagassi, causa la leishmaniasis visceral, también llamada Kala-Azar, que se manifiesta con fiebre prolongada, esplenomegalia y pancitopenia, pero sin fiebre periódica. Y por último tenemos el Trypanosoma cruzi. En la fase aguda produce fiebre y hepatoesplenomegalia, pero normalmente se acompaña de un chagoma de inoculación o del signo de Romaña, que no aparece en nuestro paciente. En medicina clínica es esencial realizar diagnósticos diferenciales para no confundir enfermedades que se parezcan entre sí.
En esta tabla comparativa podemos observar cómo diferenciar las parasitosis. En la malaria, lo más característico es la periodicidad de la fiebre, acompañada de escalofríos, sudoración, anemia y hepatosplenomegalia. En la leishmaniasis visceral, la fiebre es prolongada, no periódica y se asocia con pancitopenia y esplenomegalia progresiva, mientras que en la enfermedad de Chagas se presentan fiebre y hepatosplenomegalia, pero con hallazgos típicos como el chagoma o el signo de Romaña. El patrón de la fiebre es una herramienta clínica fundamental para orientar el diagnóstico antes de confirmar con un laboratorio. Para confirmar el diagnóstico se utilizan pruebas de laboratorio. Entre ellas tenemos el hemograma para evaluar anemia y plaquetas, frotis de sangre periférica en gota gruesa que permite observar al parásito dentro de los glóbulos rojos y sigue siendo la prueba estándar. Pruebas rápidas de antígeno que ayudan a una detección inicial. Tenemos lo que es la hematología mediante sondeo y la PCR que permite identificar el ADN del parásito y es muy sensible. Aparte, el frotis de sangre no solo confirma la malaria, sino que también permite identificar la especie del Plasmodium. A continuación veremos lo que es el tratamiento antiparasitario. En esta diapositiva se presenta el primer esquema terapéutico de elección para la malaria no complicada, la combinación de artemeter con lumefantrina. La dosis recomendada es de 20 mg de artemeter y 120 mg de lumefantrina en un esquema que dura 3 días. En cuanto a su mecanismo de acción, funciona de dos formas. Por un lado, el artemeter genera radicales libres dentro del parásito que dañan sus membranas y proteínas vitales. Por otro lado, la lumefantrina inhibe la polimerización del hemo, un proceso esencial para que el parásito pueda sobrevivir dentro del glóbulo rojo. Esta combinación es muy efectiva porque ataca al parásito desde dos frentes diferentes, lo que reduce la posibilidad de que desarrolle resistencia. Sin embargo, hay que tener en cuenta las contraindicaciones. Está contraindicado en personas con hipersensibilidad a alguno de los componentes. En el caso de mujeres embarazadas, durante el primer trimestre se recomienda evitarlo. En esos casos se utiliza la combinación de quinina con clindamicina como alternativa segura. Es importante destacar que este esquema de 3 días es altamente efectivo en malaria no complicada y representa la terapia estándar en muchas regiones del mundo. En esta diapositiva se muestran otras opciones terapéuticas. La primera combinación es atovaquona con proguanilo. La dosis habitual es de 4 tabletas por día durante 3 días. Su mecanismo de acción es doble. La atovaquona inhibe la cadena respiratoria mitocondrial del parásito, bloqueando su producción de energía, mientras que la proguanilo inhibe la dihidrofolato reductasa, interfiriendo con la síntesis de ADN. Entre sus contraindicaciones encontramos la insuficiencia renal grave, el embarazo y la lactancia. La segunda opción que aparece en la diapositiva es la quinina asociada a antibióticos, como doxiciclina o clindamicina. La dosis de quinina es de 650 mg cada 8 horas, acompañada de doxiciclina 100 mg cada 12 horas durante 7 días. Su mecanismo consiste en inhibir la polimerización del hemo, similar a la lumefantrina. Entre sus contraindicaciones se incluyen el tinnitus o zumbido en los oídos, alteraciones visuales, deficiencia en la enzima glucosa 6-fosfato de deshidrogenasa y, en el caso de embarazadas, solo se puede utilizar en combinación con clindamicina. Y aunque la quinina es un medicamento antiguo y clásico, todavía se utiliza en casos especiales o cuando no se dispone en terapias más modernas. En esta diapositiva se presenta el artesunato, que es el medicamento de elección en casos de malaria complicada o grave. Se administra por vía intravenosa con una dosis inicial de 2.4 mg por kilogramo de peso, seguida de nuevas dosis a las 12 horas, 24 horas y después de cada 24 horas. Su mecanismo de acción se basa en la producción de radicales libres, que dañan de manera irreversible las membranas y proteínas del parásito. Este fármaco es altamente efectivo y tiene la ventaja de que se puede usar incluso en mujeres embarazadas cuando la malaria es grave, porque en esos casos el beneficio de salvar la vida supera los posibles riesgos. El artesunato ha sido un gran avance en el manejo de la malaria complicada, porque actúa más rápido y con menos efectos adversos que la quinina, lo que ha reducido significativamente la mortalidad en pacientes hospitalizados por malaria severa. En esta última diapositiva del bloque de tratamiento encontramos otros medicamentos que también son útiles en casos específicos, como la mefloquina. Actúa inhibiendo la polimerización del hemo, sin embargo tiene una contraindicación muy importante.
No debe administrarse en personas con epilepsia, depresión o antecedentes de convulsiones, porque puede empeorar estos trastornos. Luego tenemos la primaquina. Su función principal es eliminar los hipnozoitos hepáticos, que son formas latentes del parásito en especies como Plasmodium vivax y Plasmodium ovale. De esta forma, la primaquina previene recaídas de malaria. Está contraindicada en pacientes con deficiencia de la enzima glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, porque puede causar una hemólisis grave, además de mujeres embarazadas y lactantes. Y por último tenemos la cloroquina, que fue uno de los medicamentos más utilizados en el pasado, ya que también inhibe la polimerización del hemo. Sin embargo, hoy en día su uso es muy limitado, porque muchas especies de Plasmodium han desarrollado resistencia a él. Se contraindica en pacientes con epilepsia, psoriasis, retinopatías o arritmias cardíacas. Después de analizar los datos clínicos, los síntomas, las pruebas de laboratorio y los diagnósticos diferenciales, llegamos a la resolución del caso. En este paciente la combinación de síntomas, sobre todo la fiebre periódica cada 72 horas, la anemia severa y la hepatoesplenomegalia, nos orienta de manera clara hacia una infección por Plasmodium malariae. El tratamiento recomendado en este caso es, como primera línea, la combinación de artemeter más lumefantrina, siguiendo un esquema combinado de 3 días. Este es el tratamiento estándar para malaria no complicada. En caso de que la malaria se torne complicada, por ejemplo si el paciente desarrolla alteraciones neurológicas, falla renal o parasitemias muy elevadas, se debe administrar artesunato por vía intravenosa, que es el medicamento más rápido y efectivo en casos graves. Además, el manejo no solo consiste en dar antiparasitarios, es necesario un apoyo terapéutico integral que incluye transfusión sanguínea en caso de anemia grave, como la que presenta este paciente, control de la fiebre, con medicamentos antipiréticos y líquidos intravenosos para evitar deshidratación, y monitoreo neurológico y renal, porque estas son áreas muy vulnerables en complicaciones de malaria. Ahora bien, hablemos de la evolución y pronóstico del paciente. Cuando la malaria se diagnostica de manera oportuna y se administra el tratamiento correcto, la tasa de curación es muy alta. Los pacientes suelen recuperarse completamente y evitan complicaciones mayores. Sin embargo, si el diagnóstico se retrasa o si no se administra el tratamiento adecuado, el riesgo de complicaciones es elevado. Entre las complicaciones más graves encontramos el paludismo cerebral, que se manifiesta con convulsiones, alteraciones de la conciencia y puede llevar al coma. La falla renal aguda, debido a la destrucción masiva de glóbulos rojos y a la acumulación de productos tóxicos en la sangre. La muerte, que lamentablemente es una consecuencia posible en los casos de malaria no tratada o maltratada. En el caso de nuestro paciente, existen factores de mal pronóstico que debemos considerar, como por ejemplo el retraso en el diagnóstico, ya que el paciente llevaba varios días con síntomas antes de acudir al servicio médico, su antecedente de hipertensión arterial sistémica, que puede complicar el manejo clínico, y el hecho de ser viajero no residente en una zona endémica, lo que significa que no tiene inmunidad parcial adquirida, a diferencia de las personas que viven en áreas donde la malaria es frecuente. Finalmente, vamos a hablar sobre la prevención, que es el pilar fundamental para reducir la incidencia de malaria a nivel global. La prevención se basa en varias estrategias. Como primero tenemos la profilaxis farmacológica. Para viajeros que van a zonas endémicas, se recomienda iniciar tratamiento preventivo con medicamentos como atovaquona, comproguanilo, mefloquina o doxiciclina. El medicamento se selecciona dependiendo de la resistencia del parásito en la zona a visitar y del perfil clínico del paciente. Como segundo punto tenemos las medidas físicas de protección personal, como por ejemplo el uso de mosquiteros tratados con insecticidas como permetrina, aplicación de repelentes de insectos, especialmente aquellos que contienen DEET o picaridina. Uso de ropa que cubre la mayor parte del cuerpo, sobre todo durante la noche, ya que el mosquito Anopheles pica principalmente el anochecer hasta el amanecer. Tenemos lo que es la medicina del viajero, que esto es, pues, antes de viajar a una zona endémica, es muy recomendable acudir a consulta médica para recibir asesoría sobre los riesgos, las medidas de prevención y la profilaxis indicada. Y por último tenemos lo que es, pues, el control vectorial comunitario, que esto se debería entonces a lo que es eliminar los criaderos de mosquitos, es decir, depósitos de agua estancada donde el mosquito Anopheles se reproduce, aplicar fumigaciones en áreas de alto riesgo. Aparte, la malaria no solo es un problema individual, sino también un reto de salud pública.
La Organización Mundial de la Salud impulsa programas de control vectorial y educación comunitaria, porque prevenir la picadura del mosquito es tan importante como tener un buen tratamiento disponible. Ya para concluir y mostrando las referencias bibliográficas, diremos pues que este caso clínico nos permitió repasar los signos y síntomas característicos de la malaria, la importancia de diferenciarla de otras parasitosis, el tratamiento adecuado según la gravedad del caso y las medidas de prevención necesarias. La malaria es una enfermedad prevenible y tratable, pero sigue siendo potencialmente mortal si no se diagnostica y se trata a tiempo. Por ello, la educación, la profilaxis y la atención médica temprana son fundamentales para mejorar el pronóstico de los pacientes y reducir la carga de la enfermedad en las comunidades.